Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla y vamos a retomar lo que estuvimos viendo, lo que empezamos a ver desde el viernes pasado. ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, pues entonces, si se acuerdan, en la clase anterior, el viernes pasado, empezamos a platicar sobre que en este último tema del curso nos interesa entender, sí, entender básicamente, modelar, ¿no? Bajo ciertas hipótesis, cómo es el movimiento de un fluido, ¿sí? Y comentábamos que, em, que bueno, que si nosotros tenemos algún fluido, ¿no? Definimos lo que le llamamos eh, líneas de flujo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí en este dibujo del carro, estas líneas como blancas que se ven son ejemplos de líneas de flujo, ¿sí? Entonces, aun cuando el auto se va moviendo, las líneas de flujo se van deformando, ¿no? Porque el auto tiene una forma geométrica, este es un objeto que deforma estas líneas de flujo, pero notamos que estas líneas de flujo, aun cuando son deformadas por la presencia del auto o de cualquier otro objeto en un fluido, estas líneas de flujo no se cruzan, simplemente sí, se modifican, ¿no? Por el auto, pero no se cruzan. Resulta que cuando estas líneas de flujo no se cruzan unas con otras, eso le llamamos un flujo estable o laminar, ¿sí? Por otro lado, cuando dichas líneas de flujo se cruzan, ¿no? Que pase que una línea se cruce con otra, adyacente, con otra superior o inferior, eso da origen a un movimiento que contiene remolinos. El ejemplo que yo les daba es cuando alguien está fumando un cigarro o cuando exhalan el humo del cigarro, justo cuando sale de la boca, ¿no? Bueno, sí, bueno, la próxima vez que vean algún fumador, presten atención. Cuando sale de la boca el humo el humo de cigarro, el flujo se puede decir que es laminar, ¿no? Porque ahí no se ve ningún tipo de remolino. Sin embargo, conforme el humo se va alejando, ¿no? Ya sea cuando lo exhalen o cuando el cigarro se esté quemando, se darán cuenta que se forman estos remolinos, ¿sí? Estos remolinos, lo único que significan es que justamente donde están esos remolinos, ¿no? Aunque sea redundante, es donde se presenta un flujo turbulento. Y este flujo turbulento tiene que ver, su origen es en el hecho de que las líneas de flujo se cruzan unas con otras, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en esta línea de flujo, en este par de líneas de flujo de la parte inferior de este dibujo. A consecuencia de que este par de líneas de flujo se cruzan, eso da origen a este movimiento, un movimiento turbulento, el cual se ve reflejado en, en remolinos, ¿no? ¿Sí? A ver, entonces, recordatorio, ¿no? Y aquí no se les olvide. En el movimiento de un fluido hay dos tipos, ¿no? El tipo que es estable o laminar, que es el que nos va a interesar principalmente en ese tema. Y por otro lado, este movimiento turbulento, el cual significa que las líneas de flujo se cruzan unas con otras. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta o duda hasta este punto? No, profe, ninguna. Ok, pues otra de las características que tiene cualquier fluido es a lo que se le llama la viscosidad. ¿Sí? A ver, pregunta. Ustedes, desde su perspectiva, desde su opinión, ¿qué es la viscosidad o cómo la entienden? Desde su experiencia quizás personal. ¿Qué es la Es como, viscosidad? es como como la densidad de un líquido, ¿no? O la Sí, ¿Es algo textura. espeso? ok, ok, sobre la densidad sí podría haber, tendría que ver, que sea algo que sea espeso, ok. A ver, de los dos que me acaban de decir, la densidad y esta sensación de que es algo espeso. Está bien, ¿no? Se vale, ¿no?
Pero cuando hablamos de densidad de un fluido o que sea espeso, este, en particular lo segundo, que sea espeso, ¿cómo se dan cuenta que es espeso el fluido? Porque es más pesado. A Que ver, ¿alguna tarda, otra idea? No Tan sé si tiene rápido que ver como con la otro. densidad. Perdón, repita. que No si lo fluye, trasladas de un lado, que no fluye tan rápido como otro. Ok, que no fluye tan rápido como otro. Creo que ahí está la clave. A ver, vamos a discutir eso, ¿no? Como les mencionaba, nosotros vamos a estar interesados en un movimiento de fluido laminar, ¿no? Eso quiere decir que en el movimiento de un fluido puede que haya líneas de flujo que vayan más rápido que otras, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en medio, como que se ve un poco más adelantada respecto a las que están, bueno, las que son adyacentes, las que están arriba o que están por abajo, ¿no? Entonces va a haber regiones del fluido que quizás se muevan más rápido que otras regiones. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, sí, puede suceder que una línea de flujo se mueva más rápido que alguna otra cercana, y eso puede dar origen a una fuerza de fricción interna del fluido, ¿sí? Precisamente estoy hablando aquí del movimiento, ¿no? Del fluido. Estoy hablando del movimiento del fluido que se entiende a través de las líneas de flujo. Entonces, dichas líneas de flujo, adyacentes unas a otras, son tales que hay una fricción interna dentro del fluido a través de estas líneas de flujo. Eso da origen a lo que le llamamos la viscosidad, ¿sí? Entonces, la viscosidad es un grado de la fricción interna del fluido, ¿no? De cómo es que las líneas de flujo se mueven y cómo es que esas líneas de flujo tienen fricción unas con otras, ¿sí? Y un ejemplo súper claro, que espero todo el mundo sea familiar, es cuando, por ejemplo, vaciamos una botella de agua, ¿no? O agua en un vaso, ¿no? Nosotros vaciamos el agua y casi instantáneamente comienza a caer, sigue en el vaso y tan, ¿no? Ya el agua llenó el volumen que es este vaso, ¿no? Pero ¿qué sucede si nosotros tratáramos de vaciar, llenar este vaso de miel? Ay, perdón. Pues alguien lo mencionó hace poco, ¿no? Que movimiento, bueno, tiene que ver con el movimiento, ¿no? El movimiento es más lento, ¿no? ¿Por qué? A ver, si tratáramos de vaciar un vaso, miel a este vaso, si no fuera el agua, ¿por qué el movimiento de la miel es más lento? es más denso. No, la palabra es más viscoso, Viscoso. ¿sí? Otro ejemplo, y qué mal que no puse un dibujo, ¿no? Los motores de los autos o de las motos, parte de su funcionamiento incluye un aceite, ¿no? Para los que les gusten estos temas, ¿cualquier tipo de aceite es bueno? No, A ver, ¿por qué no? porque depende del desgaste del motor, Ok. va a un cierto grado de aceite. Ok, ahí está la palabra. ¿Qué significa o cómo entiende usted eso de grados de aceite? ¿Qué significa? O cómo lo comercialmente o en la práctica, cómo lo entiende? Es más viscoso. Por Exacto. ejemplo, Ajá, sí, uno diga. más delgado, 5W20, un 5W15. Y así se va Ok, en grados. ok. Bueno, sí, usted, ok, sí, está, sí. Entonces eso es W15 o 5W20, exacto, ¿no? Tiene que ver con qué tan viscoso o como dicen coloquialmente, ay, ¿qué palabra ocupó? Ay, se me fue ahorita. Bueno, Denso, denso, ¿no? O qué tan viscoso es, ¿no? O sea, en los motores, o sea, debido a que cuando vacían el aceite, pues el aceite tiene que fluir, ¿no? A través de los engranes, de todo lo que puede haber dentro del motor, ¿no? Resulta que no le pueden meter cualquier tipo de aceite, cualquier tipo de aceite, ¿no? Depende del tipo de motor con el que estén trabajando, el aceite tiene que ser más o menos viscoso, ¿no? Entonces, este concepto de viscosidad, aun cuando aquí yo lo puse en términos de agua y miel, pues digamos, en un contexto más,
digamos, industrial, ¿no? O más de ingeniería. Por ejemplo, un motor de un auto o un motor de alguna máquina industrial, ¿no? O sea, cualquier tipo de motor en general, pues para que parte de su funcionamiento incluye que se le añada algún tipo de aceite, ¿sí? Y como lo acabamos de discutir y como lo mencionó su compañero, pues hay aceites que son más viscosos o menos viscosos, ¿sí? O gruesos, ¿no? Creo que también coloquialmente así le dicen, ¿no? Que sea más grueso, pues significaría que es más viscoso, ¿no? Así que bueno, en el futuro, y cuando tengan un auto, sí, no le echen cualquier tipo de aceite, aviso, ¿no? No le pueden echar cualquier tipo de aceite a su moto o a su carro, ¿eh? Tiene que ser el aceite adecuado y correcto de acuerdo al tipo de motor que tengan, ¿sí? Así que bueno, ese es un detalle, llévenselo como una nota mental, ¿no? No, no. Tienen que comprar el aceite adecuado para su motor, ¿no? Si tienen carro o moto, ¿no? Ok, pues. Bueno, entonces en general nos gustaría poder entender el movimiento de algún fluido real, ¿no? De cualquier fluido, ¿no? Por ejemplo, cómo entender o cómo describir el movimiento de la caída del agua en una cascada, ¿no? Antes de que el agua caiga, pues ya quizás, bueno, si hubieran estas piedras, ¿no? En ciertas regiones podríamos suponer que el fluido es laminar, ¿no? ¿Por qué tipo de movimiento creen que exista aquí abajo cuando ya cayó el agua? Turbulento. Turbulento, ¿no? Porque pues, se vuelve un caos, ¿no? Ya las líneas de flujo se cruzan unas con otras, Se ¿no? rompe. Se generan remolinos, se vuelve algo muy caótico, pero bueno, está ahí, ¿no? La naturaleza es así, es está ahí, ¿no? Y no que no es digamos, no va a seguir nuestras reglas, ¿no? Lo que nosotros querramos que siga. La naturaleza es un ente que está ahí y que hay que entenderlo, ¿no? Se comporta como se comporta y es problema nuestro tratar de entenderlo, ¿no? Sí. Y bueno, en ese tema del curso, en este último tema, pues vamos a tratar de entender cómo se mueve un fluido, ¿no? Y para eso vamos a definir lo que le vamos a llamar un fluido ideal, ¿sí? Un fluido ideal, ¿no? Que es la primera aproximación, tratar de entender cómo es que se mueve un fluido real. Primero, es un fluido que vamos a suponer que no es viscoso, ¿no? Entonces la viscosidad, lo vamos a olvidar, lo vamos a dejar un poco de lado. Nota, eso no significa que supongamos que no es viscoso, no significa que en la vida real así sean las cosas, ¿eh? En la vida real todos los fluidos son viscosos, ¿no? Pero aquí para entender desde una versión simplificada del movimiento de un fluido, pues vamos a suponer que no es viscoso, ¿no? Luego, vamos a suponer que el movimiento del fluido es laminar, ¿sí? Es decir, que las líneas de flujo no se cruzan unas con otras, ¿sí? Luego, vamos a suponer que el fluido es incompresible, ¿no? Un fluido que es incompresible, de hecho el nombre dice mucho, ¿no? Imagínense, bueno, hagan este ejercicio. Tómense una botella de agua de medio litro, llénenla con agua de la llave hasta el tope, tápenla, ¿no? Y con sus manos, traten de apretarla, ¿no? Lo más probable es que la botella se deforme, ¿no? Pues porque el plástico es suave, ¿no? Pero ustedes no van a poder comprimir el agua. Inténtenlo, se van a dar cuenta que no pueden comprimir el agua, ¿no? Ese fenómeno de que ustedes, aunque cuando hagan un esfuerzo muy grande en tratar de comprimir el agua, no suceda, significa que el fluido es incompresible. Y eso se puede traducir en que su densidad es una constante, ¿no? Luego también viene otra hipótesis de que dice que el fluido es irrotacional. Significa que no hay movimiento rotatorio, ¿no? Dentro del fluido, ¿no? O sea, digamos, el fluido no está rotando en ningún punto del espacio, ¿sí? Entonces, con estas cuatro hipótesis supuestas, es que vamos a construir lo que se le llama un fluido ideal, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
No, profe. Ok, pues, ¿no? Entonces, para entender el movimiento de un fluido, porque acuérdense que parte lo que queremos entender es la dinámica de un fluido, es decir, cómo es que se mueve un fluido. Hay dos ecuaciones fundamentales que describen el movimiento de un fluido, ¿sí? Supongan, a ver, esperen, dejen tomar agua. Supongamos que tenemos una tubería, ¿sí? En una sección de la tubería, el diámetro de la tubería es pequeño, ¿sí? Comparado con una sección de la tubería que está más adelante, donde el diámetro es mayor, ¿sí? A esta primera sección le vamos a llamar el punto 1, y esta segunda sección le vamos a llamar el punto 2, ¿no? Entonces tenemos dos secciones de una misma tubería, con la diferencia de que el diámetro en el punto 1 es más pequeño respecto al diámetro de la tubería en el punto 2, ¿sí? Supongamos que tenemos un volumen de fluido que se ve aquí en azul, que circula por el punto 1, ¿no? Debido a que las leyes de conservación aplican, vamos a suponer, no vamos a suponer, como la ley de conservación de la masa se conserva, el volumen que se ve aquí en la sección 1, vamos a suponer que se traslada a través de la tubería y llega a la sección 2, ¿no? Al punto 2. ¿No? Entonces, supongamos que tenemos conservación de la materia, ¿no? Entonces, el volumen que andaba por aquí, en el punto 1, es el mismo volumen que andaba por acá, ¿sí? Pero este volumen cambia su forma, tal que aquí, acuérdense que hay un diámetro mayor respecto al punto 1, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. A ver, Sí, profe. a ver. Entonces, supongan, bueno, para los que han regado el jardín o le han hecho de jardineros, ¿qué sucede? A ver, supongan que nosotros tenemos la manguera, ¿no? Andamos de jardineros, ¿no? Cuando abrimos la llave, ¿no? Del agua, pues el agua fluye a través de la manguera, y cae agua, ¿no? Regularmente, digamos, en condición normal, ¿no? Cuando la boquilla o la boca de la manguera pues está completamente expuesta con el diámetro que tiene, pues cae a una cierta distancia, ¿no? Pero como luego nos da flojera caminar, ¿qué es lo que hacemos regularmente para hacer que el agua llegue más lejos sin movernos? Le ponemos el dedo. Le ponemos el dedo, ¿no? Y haber puesto el dedo, ¿qué significa en términos del diámetro? O del área, ¿no? Acuérdense que, Generamos presión. ok, espérame. A ver, esta manguera tiene un diámetro, ¿no? Y pues, Sí. como tiene un diámetro, tiene un área, ¿no? Ok. Ujú. Ahorita regreso a eso de la presión. Ahorita regreso a eso de la presión, ¿no? Cuando nosotros ponemos el dedo, ¿qué sucede con el área de la manguera? O Se más bien, reduce. se reduce, ¿no? Si se reduce el área disponible para el flujo del fluido, ¿qué es lo que observamos? De hecho, le acabamos de decir, Se genera presión. Se genera presión. se genera una mayor presión respecto a cuando el agua fluía sin haberle puesto el dedo, ¿verdad? ¿Están de Sí. acuerdo? Ok, entonces, dense cuenta que precisamente este es un ejemplo práctico que nosotros hemos hecho durante toda la vida, ¿no? Cuando tapamos la manguera con el dedo, ponemos el dedo, resulta que aumentamos la presión de salida del agua, ¿no? Respecto a cuando no estaba puesto el dedo, ¿no? Lo cual también se entiende como que la velocidad del fluido en un área pequeña
es mayor respecto a cuando la manguera no está tapada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en que la velocidad es más lenta aquí respecto a cuando le pusimos el dedo? Sí. Bueno, pues precisamente, ahí está la presentación, espérenme. Precisamente, eso es lo que nos describe lo que le vamos a llamar la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, les repito, tenemos un volumen de agua que se mueve desde el punto 1 al punto 2, y como la materia se conserva, los volúmenes se tienen que conservar también, ¿no? Si nosotros queremos entender el movimiento de un fluido en dos secciones de una manguera o de una tubería que cambia su diámetro, la ecuación de continuidad nos dice que si hacemos el producto del área aquí está el área 1, de la sección 1, por el volumen, por la velocidad, está V sub 1 con flechita, es la velocidad a la cual se mueve el fluido. Este producto del área 1 por la velocidad 1, como hay un principio de conservación de la materia y del volumen en este caso, tiene que ser igual al producto del área de la sección de la tubería 2 por la velocidad 2 que tiene el fluido en este punto 2. ¿Sí? Y este producto tiene que ser igual a una constante. ¿Sí? Eso quiere decir que A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2. ¿Sí? Acá las A's, les repito, son áreas y las V's son velocidades. En el punto 1 y en el punto 2. ¿Sí? A ver, a ver, preguntas, dudas. No, profe. Ok. Entonces ahorita esta ecuación está escrita en azul porque es la que nos vamos a llevar para resolver problemas ahorita en un ratito, ¿sí? Entonces esta se llama la ecuación de continuidad, ¿sí? Y es una ecuación que nos dice que la masa y el volumen del movimiento de un fluido en una tubería tiene que ser una constante, ¿sí? Ahora, esta es una de las ecuaciones importantes, ¿no? Por cierto, si se desconecta esto, se vuelvan a conectar, ¿no? Luego, la ecuación de continuidad es una ley esta ecuación de continuidad es una ley de conservación de la materia, ¿no? Nos está diciendo que si la masa se conserva, para un fluido ideal, el volumen se tiene que conservar, ¿sí? Luego, falta una ley de conservación que tenemos que considerar. ¿Saben cuál es? Aquí ya incluí el de la materia, por ahí otra que nos falta. Regularmente, ¿qué es lo que decimos que se debe de conservar en la naturaleza? La energía. La energía, ¿no? Si ahora nos preguntamos, ¿cómo incluir la conservación de la energía en el movimiento de un fluido? ¿Qué pueden notar? Si el fluido tiene velocidad, ¿qué tipo de energía tiene? A ver si se Energía acuerdan. dinámica. Bueno, cinética, ¿no? La energía cinética está asociada a la velocidad que tiene un cuerpo en algún punto del espacio, ¿no? Entonces aquí decimos que el fluido tiene velocidad v sub 1, aquí va a tener una velocidad cinética, ¿sí? En este punto, en el punto 1. Si aquí arriba en el punto 2 tiene una velocidad v sub 2, entonces aquí va a tener otra energía cinética, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Ay. Con lo que platicamos de la manguera, ¿no? Cuando el diámetro es 1, el fluido sale a una cierta velocidad con alguna energía cinética. Cuando el área, o cuando ponemos el dedo y reducimos el área, la velocidad del fluido es otra, ¿no? Y por ende, por tanto, tiene otra energía cinética. ¿Están de acuerdo? Ok, pues, ¿no? Sí. Ok, ya hablamos de energía cinética. ¿Y qué otro tipo de energía ustedes conocen o se acuerdan que existe? Energía potencial. Energía potencial, en este caso, ¿no? Dense cuenta que la tubería
está a diferente altura, ¿no? El punto 1 está a una altura y sub 1. Y el punto 2 es una altura y sub 2. ¿Sí? Y acuérdense que, bueno, aquí no está puesto, ¿no? Pero todo esto está en presencia del campo gravitacional, ¿no? Entonces, si tenemos un fluido que se está moviendo y además se está elevando respecto al nivel del piso, esta línea horizontal de aquí abajo es el piso, entonces, además de que el fluido tiene una energía cinética, el fluido también tiene una energía potencial, ¿sí? Una energía potencial gravitacional en este caso, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, pues, entonces, a ver, recapitulando, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, ya vamos a tomar todas las variables que están aquí escritas. Tenemos un fluido, aquí en el punto 1, tenemos un fluido que se mueve a velocidad v sub 1, y eso le dice que tiene energía cinética. Y ese fluido se mueve a través de un área a sub 1 con una cierta presión p sub 1, ¿sí? Y además, si ese tubo está a alguna cierta altura y sub 1, tiene una energía potencial, ¿sí? Por otro lado, en el punto 2, tenemos un fluido que se mueve a velocidad v sub 2, que tiene energía cinética, ¿no? Y que además está a una altura y sub 2 y tiene una energía potencial gravitacional, ¿no? Y además se mueve a través de una sección de área a sub 2 y tiene alguna presión p sub 2. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces la ecuación de, a ver, ¿no? Ahora, mover un fluido desde el punto 1 al punto 2, para poder lograr el movimiento de este fluido, es necesario realizar un trabajo. ¿Están de acuerdo? Para mover un objeto de un punto a otro punto, hay que hacer un trabajo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, en el contexto de la termodinámica, nosotros vimos que el trabajo no es más que el producto de la presión por el volumen, ¿sí? Si en este caso tenemos dos presiones P sub 1 y P sub 2 en dos puntos de la tubería, el trabajo de mover una cierta cantidad de volumen de agua en un intervalo de tiempo desde el punto 1 al punto 2 va a implicar necesariamente la existencia de un trabajo, ¿sí? Aquí está un ingrediente, ¿no? Y acuérdense que el trabajo es una forma de energía, por eso es que lo estamos citando aquí, ¿no? Como mencionamos, el fluido tiene una velocidad aquí y otra velocidad acá, ¿no? Eso quiere decir que hay una diferencia en energías cinéticas, ¿están de acuerdo? Aquí K, esta letra K, significa energía cinética. K es por kinetics en inglés, ¿no? Cinética, ¿no? Dense cuenta que aquí es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad v sub 1 al cuadrado, ¿no? Digamos, aquí este signo menos o esta diferencia tiene que ver con que en cada punto hay una energía cinética, ¿no? Y el cambio en dicha energía cinética no es más que la diferencia, esta diferencia, ¿están de acuerdo? Sí. Y luego, por último, la energía potencial, ¿no? Tenemos que en el punto 1 está a una cierta altura y el punto 2 está a otra cierta altura, ¿no? Ya que hay un fluido, ¿no? Como lo estamos discutiendo, ¿no? Entonces va a haber una energía potencial gravitacional. Ok, entonces estamos discutiendo que como las diferencias, la masa del fluido que está en el punto 1 y la masa del fluido que está en el punto 2 están en diferentes alturas. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Entonces, tenemos una diferencia de energía potenciales gravitacionales, ¿no? Por eso es que aquí aparece mg por y2 menos mg por y1, ¿sí? La m que aparece aquí y la m que aparece acá es la masa del fluido en cada punto, la cual es la misma.
y la G es la gravedad, ¿no? Y Y1 y Y2 son las alturas que aquí están representadas, ¿no? Luego, en su curso de física, en algún momento tuvieron que ver que el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial, está asociado precisamente al trabajo que aquí escribimos, ¿sí? Entonces, hay un, ¿cómo se llama? Un teorema de trabajo-energía, ¿no? Y este teorema de trabajo-energía les dice que el trabajo efectuado para mover un objeto de un punto 1 a un punto 2 tiene que estar asociado a un cambio de energía cinética y un cambio de energía potencial, ¿sí? Si sustituimos este trabajo, bueno, esto que está P1 menos P2 por B, aquí, agarramos este delta K, lo escribimos como esto que está aquí del lado derecho de la igualdad, lo escribimos aquí, y este energía potencial lo escribimos acá. Si lo sustituimos, lo ordenamos términos, todo lo que tiene su índice 1 lo dejamos de un lado de la igualdad, y todo lo que tiene su índice 2 lo dejamos de otro lado de la igualdad, obtenemos esta ecuación que está aquí escrita, ¿sí? Aquí en vez de que aparezca la masa, aparece la densidad ρ. Acá ρ, esta letra que parece una P, como estilizada, es la letra ρ, y ya la hemos ocupado para definir la densidad, ¿se acuerdan? Esta ecuación que está aquí escrita dice la presión 1, está en el punto 1. El punto 1 tiene una presión 1, el fluido se mueve a una velocidad v sub 1, y este es el término cinético. Y está a alguna cierta altura, ¿no? Por eso acá aparece el Y1 y este es el término potencial. Tiene que ser igual a la presión en el punto 2 más su energía cinética, porque aquí aparece la velocidad v sub 2, más la energía potencial gravitacional, por eso que aparece el Y sub 2. ¿Sí? Esta ecuación que está aquí escrita en azul se le llama ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Y nos da información de cómo es el movimiento de un fluido en diferentes secciones, ¿no? O diferentes regiones del espacio, ¿no? Aquí en el contexto de esta tubería, pues en el punto 1 o en el punto 2, ¿sí? Dense cuenta que la ecuación de Bernoulli relaciona las variables importantes supuestas en este dibujo, que son las presiones en cada punto, P sub 1, P sub 2, las velocidades del fluido en cada punto, B sub 1, B sub 2, y la altura a la cual está cada punto, Y sub 1, Y sub 2. ¿Sí? Dense cuenta que la ecuación de Bernoulli, y se lo repito, es una consecuencia de la ecuación de conservación de la energía, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que la energía se conserva, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que está de un lado de la igualdad tiene que ser igual a una constante, ¿sí? Es lo que nos está diciendo esta última línea, ¿no? Como la energía se tiene que conservar, pues todo esto que está aquí escrito, la presión, más la parte cinética asociada a la velocidad, más la parte potencial asociada a la altura del fluido, tiene que ser una constante, ¿no? Entonces, de aquí, el mensaje o el aviso, es que la segunda ecuación importante es esta que está escrita en azul, que se llama ecuación de Bernoulli, que junto con la ecuación de continuidad, que aquí escribí en esta diapositiva, son las dos ecuaciones que nos permiten describir el movimiento de un fluido ideal. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Sí, a ver, aquí en toda esta discusión les he explicado el origen de estas ecuaciones que están en azul. ¿Sí? ¿Sí les queda claro, o sea, el origen de dónde vienen y por qué están así escritas?
¿Sí les quedó claro el contexto físico, la explicación de su origen? Sí, profe. Ok, pues, ya. Entonces, hasta aquí es la explicación de las ecuaciones y ahora vamos a ver problemas resueltos. Espérenme. Por cierto, si les... A ver, déjenme ver si les mandé el correo. Les mandé un correo. Ahí está, ¿no? Todos recibieron un correo con estas notas y con los problemas resueltos, ¿no? Sí. Ok, pues. Entonces, todo lo que hasta ahorita discutí de las diapositivas, ya se los mandó a su correo. Este PDF que ahorita vamos a revisar con problemas resueltos, también se los mandé al correo. ¿Sí? Ahorita esta lista de problemas resueltos básicamente ocupa la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, en problemas, bueno, en problemas, ¿no? Aplicados. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar el primer problema, la pregunta 1, que dice, bueno, se los leo, ¿no? Dice, un aceite incompresible se bombea a través de un tubo cilíndrico a razón de 9.5 litros por segundo, ¿no? A ver, 9.5 litros por segundo, ¿a qué le suena? ¿O los litros qué son? ¿Unidades de qué cantidad física? Unidades de volumen. Volumen, ¿no? Entonces, tenemos un fluido incompresible que se está moviendo a través de un cilindro, de un tubo cilíndrico, a 9.5 litros por segundo. Eso quiere decir que este es el gasto, ¿no? Pues es el cambio del volumen entre una unidad de tiempo, que es el segundo. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí el problema nos está dando este dato. ¿Cuál es el volumen de aceite que se mueve por unidad de tiempo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? O sea, simplemente van las unidades. ¿Sí? Ok, pues. Dice, la primera sección de la tubería tiene un diámetro de 8 centímetros. La pregunta es, ¿cuál es la rapidez del flujo de aceite en esta sección de 8 centímetros? ¿No? Luego dice, una segunda sección de la tubería tiene un diámetro de 4 centímetros, es decir, se reduce el diámetro, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la rapidez del flujo en este segundo diámetro? ¿Sí? A ver, para responder la pregunta A, ¿sí? Hagamos una revisión, ¿no? Nosotros, en lo que aquí discutimos, dijimos que el producto de las áreas por las velocidades tiene que ser una constante. ¿Están de acuerdo? Aquí mencionamos que A por B es una constante. ¿Sí? B es la velocidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Andan por ahí? Contesten. Sí, profe. Ok, pues. Entonces, a ver, analicemos a ver, ¿qué unidades tiene el producto área por velocidad? ¿El área qué unidades tiene? Metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿La velocidad qué unidades tiene? Metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Metro por metro, ¿qué me da? Metro cuadrado por metro, ¿qué me da? Metro cúbico. Metro cúbico entre segundo, ¿no? ¿Y el metro cúbico unidad de qué es? De volumen. De volumen, ¿no? Volumen por unidad de tiempo. Pero el problema, aquí me dio ese dato, ¿no? ¿Están de acuerdo? Solo que aquí me lo dio en litros. No hay metros cúbicos, pero tiene unidades de volumen. ¿Están de acuerdo? Por unidad de tiempo. Sí, pero se puede convertir, ¿no? Se puede convertir, exacto, ¿no? Entonces, desde la ecuación de continuidad, para la pregunta A, nos damos cuenta
que esos 9.5 litros entre segundo tiene que ser igual al área del diámetro 1 por la velocidad del fluido. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Tenemos el diámetro. Si tenemos el diámetro, podemos conocer el área. Lo que nos importa y lo que nos preguntan es la velocidad en esta primera sección de la tubería, ¿no? Eso significa que esta velocidad hay que despejarla, ¿no? Si aquí el área multiplica, pasa a la izquierda dividiendo, ¿no? Por eso es que queda esto que está aquí escrito. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, el área se calcula como pi por radio al cuadrado. En la primera sección el diámetro es de 8 centímetros. El radio es el diámetro entre 2, ¿no? Por eso es que aquí escribí pi por el radio, pero aquí lo pasé a metros, ¿sí? Y lo elevé al cuadrado. ¿Sí? Entonces el área se calcula de esta forma. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, pues, ¿no? Y ahora hay que hacer la conversión de los litros a metros cúbicos, ¿no? Que aquí se hizo, ¿no? Acuérdense que en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿sí? Entonces estos 9.5 litros entre segundos se tienen que multiplicar por 1 entre 1000 litros, ¿sí? Litros con litros se eliminan y lo único que sobrevive son metros cúbicos, ¿sí? Al hacer este producto que está aquí indicado, pues ya sale que el volumen por unidad de tiempo que fluye es de 0.095 metros cúbicos entre segundo. ¿Sí? Abusados con las conversiones, chavos. ¿Sí? No se les olvide hacer las conversiones correctas y adecuadas que requiere cada problema. ¿Sí? A ver, preguntas, dudas hasta aquí. No, profe. Ok, ya lo único que resta es sustituir, ¿no? La cantidad, el volumen de fluido que se mueve por unidad de tiempo. Ya eche la conversión, aquí está, ¿no? En el numerador y en el denominador está el área, ¿sí? Si hacemos esta operación, da que la velocidad en la primera sección de la tubería es de 1.89 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Por qué sale metros sobre segundo? Porque metros cuadrados con metros cúbicos, ¿qué queda? Metros solamente. Metros, ¿no? Entre segundos, y ya quedó. Y ya. Ahí está la respuesta a la pregunta A. Luego, la pregunta B dice, la segunda sección de la tubería tiene un diámetro de 4 centímetros, ¿no? En esa sección, ¿cuál es la rapidez del flujo? ¿No? En la ecuación de continuidad tenemos esta ecuación, ¿están de acuerdo? Bueno, este resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. El área 1 la conocemos. El B1 la acabamos de determinar. El área 2 la conocemos porque nos dan el diámetro de la segunda sección, ¿sí? Y la velocidad B sub 2 es la incógnita. Por tanto, esta es la que hay que despejar, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? El despeje queda de esta forma, ¿sí? Y ya solamente hay que sustituir las áreas. En la primera sección es 8 centímetros el diámetro. El radio son 4 centímetros convertidos a metros, da esto. En la segunda sección de la tubería, el diámetro es de 4 centímetros, cuyo radio es de 2 centímetros. Y aquí ya está convertido a metros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Aquí esos son 4 centímetros convertidos a metros, ya que son 2 centímetros convertidos a metros. ¿Están de acuerdo? Pi por r al cuadrado nos da las áreas. ¿Sí? Si quieren, Sí. a ver, saco la calculadora para que vean que sí sale. Ver, según esto, tenemos que calcular pi por 0.04 al cuadrado entre, ahí está la pi, entre pi por 0.02
al cuadrado por, que era 1.89, ¿no? Y da 7.56 metros, ¿no? Entre segundo. Y ya quedó, ¿no? Luego, a ver, revisemos las velocidades, ¿no? ¿Qué diámetro era mayor, el de la primera sección o el de la segunda sección? Bueno, no cambié la pregunta. Bueno, ok. ¿Cómo es el diámetro de la segunda sección respecto a la primera sección? Es más pequeño. Es más pequeño. ¿Y qué tendríamos que esperar con la velocidad del fluido? Que Que aumente. pase, que aumente, ¿no? Y se aumentó, ¿no? 7.56 es mayor que 1.89, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, efectivamente, ¿no? Tiene sentido físico lo que acabamos de hacer. Como la sección 2 tiene un área más pequeña, eso se traduce en que la velocidad del fluido tiene que ser mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces sí es consistente. O sea, físicamente es consistente este resultado, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, preguntas, dudas. ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Sí les quedó claro este problema? Hablen, hablen. Sí, profe. Bueno, a ver, entonces vamos al otro. Pregunta 2, ¿no? Dice, un jardinero usa una manguera de 2 centímetros de diámetro para llenar una cubeta de 30 litros. ¿Sí? El jardinero nota que tarda 1 minuto en llenar la cubeta. Dense cuenta que aquí estos 30 litros se llenan en 1 minuto, ¿no? ¿Están de acuerdo en que aquí nos están dando el dato de volumen por unidad de tiempo? Sí. Ok, pues. Dice, luego acopla una boquilla con abertura de 0.5 centímetros de área, ¿no? De sección transversal. Dice, la boquilla se sostiene de tal modo que el agua se proyecta horizontalmente. ¿Con qué velocidad saldrá el agua de la boquilla de la manguera? ¿No? La solución de este problema es similar al caso anterior, ¿sí? Tenemos que el flujo de volumen por unidad de tiempo es de 30 litros por minuto. ¿Están de acuerdo? Nuevamente, hay que pasar estos litros a metros cúbicos y estos minutos a segundos, ¿sí? Esa conversión se hace de esta forma, ¿no? Aquí está escrita, ¿no? Acuérdense que en 1 minuto hay 60 segundos, ¿no? Y en 1 metro cúbico hay 1000 litros. Si multiplican 30 por 1 entre 60 por 1 entre 1000, les da que el gasto o el flujo de volumen por unidad de tiempo es de 0.0005 metros cúbicos entre segundo. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿alguna duda con esta conversión? ¿Sí les da sentido? ¿Sí o no? Profe. Luego, similar al caso anterior, ¿no? Entonces tenemos que este flujo de volumen por unidad de tiempo tiene que ser igual al área de la manguera, del diámetro de la manguera original, por la velocidad, ¿no? Aquí podemos determinar la velocidad a la cual va el fluido antes de poner la boquilla, ¿no? El despeje es similar al problema anterior, ¿no? Sería el gasto o el volumen por unidad de tiempo entre el área, ¿no? Aquí el diámetro dice que es de 2.5 centímetros. El radio es la mitad de eso. Es 1.25 centímetros, que aquí se escriben en metros. ¿Sí? A ver si quieren saco la calculadora. A ver. Ya que es... Me voy a hacer la cuenta. 0.005. Ah, no, me falta un 0. 0.5 entre pi por 0.005
0,125 al cuadrado. Y da, bueno, lo redondeé, 1.02 metros entre segundo. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad que lleva el fluido en la manguera antes de poner la boquilla. ¿Sí? Luego, la pregunta es, después de que pongamos la boquilla, ¿a qué velocidad saldrá el fluido? ¿No? Entonces, necesitamos conocer el V sub 2. ¿Sí? El área 2 la conocemos porque el problema nos dice que la abertura de la boquilla que se acopla es de 0.5 centímetros cuadrados. ¿Sí? Aquí las áreas las dejé en centímetros, ¿no? Ya por no hacer la conversión. Pero bueno, aquí el área 1 es pi por 1.25 centímetros al cuadrado entre el dato del área que ya nos los da el problema, que es de 0.5 centímetros cuadrados, ¿no? Por la velocidad v sub 1 que tenemos en el paso anterior. A ver, dejen algo aquí la cuenta. Es pi por 1.25 al cuadrado entre 0.5 por 1.02, ¿no? Da 10 metros entre segundo, ¿no? Y pues ya quedó. La solución fue similar al problema anterior, ¿no? Solo que fue en otro contexto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, pues entonces el problema 1 y el problema 2 básicamente se centró en ocupar la ecuación de continuidad, ¿no? Ahora ya vamos a ocupar la ecuación de continuidad junto con la ecuación de Bernoulli en los siguientes problemas, ¿no? A ver, dice la pregunta 3. En una casa entra agua por un tubo con diámetro de 2 centímetros a una presión de 4/10⁵ pascales, ¿no? Entonces, supongamos que de la tubería que viene del agua potable de la calle del Zapal, ¿no? El tubo que entra a la casa, su casa, tiene un diámetro de 2 centímetros y la presión a la cual entra a su casa es de 4/10⁵ pascales, ¿no? Dice, un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño en el segundo piso, ¿no? Eso quiere decir que el diámetro disminuye de 2 a 1 centímetro y llega hasta un baño que está en un segundo piso a 5 metros de altura, ¿no? Dice 5 metros más arriba. Dice, calcule la rapidez de flujo y la presión cuando la rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 centímetros, 5 metros entre segundo, ¿no? Esta es la velocidad a la cual entra el agua desde la calle, ¿no? Ok, pues, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es determinar la velocidad del fluido justamente cuando entra al baño, ¿no? La ecuación a ocupar es esta, ¿no? Que es la que hemos estado ocupando, ¿no? Es el área 1 entre el área 2 por la velocidad de entrada, que es de 1.5 metros entre segundo, ¿no? Aquí como los diámetros están en centímetros ambos, pues bueno, aquí ya no hice la conversión, ¿no? Pero aquí está el área 1 entre el área 2 por la velocidad de entrada, ¿no? Si ustedes hacen estas cuentas, les da que la velocidad V sub 2, que es la velocidad a la cual sale el agua en el baño 5 metros arriba, es de 6 metros entre segundo. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok, pues, ¿no? Ahora, vamos a ocupar la ecuación. Bueno, aquí ya tenemos la rapidez del fluido, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál es la presión justamente a la salida del baño, ¿no? A la salida en la tubería del baño en el segundo piso, ¿sí? Por eso tenemos que ocupar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Vamos a suponer que en el tubo de entrada, la altura de la tubería es Y sub 1 y está a nivel del piso, ¿no?
Y si está a nivel del piso, vamos a suponer que su altura es de 0 metros, ¿no? Y el tubo en el segundo piso, el que está en el baño, es una altura de 5 metros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que aquí está escrita. ¿Sí? Como me interesa la presión P sub 2, el resto de cosas las mando a la derecha. ¿Sí? Ese término lo asocio con ese término. ¿Sí? Por eso queda eso que está aquí. Porque aquí el B sub 2 cambia de signo, por eso aparece este signo menos aquí. Y ese término que está aquí, lo asocio con ese término que está acá, que cuando lo paso a la derecha, se mete un signo al Y sub 2. ¿Sí? Entonces la ecuación de Bernoulli, ¿no?, es esta, habiendo despejado la presión P sub 2. ¿Sí? Ok. Luego, vamos a sustituir los datos, ¿no? Tenemos la presión 1. La presión 1 con la cual entra el agua nos da el problema que es de 4 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Luego es un medio. Aquí no lo mencioné, ¿no? Pero estamos suponiendo que es agua. La densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico, ¿no? Estoy sustituyendo este dato. ¿Sí? ¿Sí? Luego aquí nos dice que era velocidad de entrada al cuadrado, menos la velocidad de salida en el segundo piso al cuadrado. ¿Sí? Luego dice, es este más la densidad que es de 1000 kilogramos entre metros cúbicos por la gravedad, que aquí está, por la diferencia de alturas, ¿no? El Y sub 1 quedamos que es de 0 metros y el Y sub 2 es de 5 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, no se me vayan a perder. ¿Alguna duda, pregunta con lo que hemos planteado del problema hasta aquí? Hablen, por favor, si algo no están entendiendo. Ahí en la altura 2, como no nos dio valor, lo suponemos que es 0 metros, ¿verdad? No. Aquí Perdón, lo la altura supusimos. 1. El Y sub 1, nosotros supusimos que era de 0 metros porque estamos suponiendo que el tubo que viene de la calle, del Zapal, por ejemplo, está justamente a nivel del piso y la altura respecto al nivel del piso es de 0 metros. Pero si nos dieran un valor, pues lo colocamos ahí, Ah, sí, ¿verdad? sí, pues sí. El problema es dar un valor, se agrega ese valor. No sería 0, sería el valor que diera el problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. A ver, estos 4 pueden ser 5 pascales, los copio y los pego acá, ¿no? Voy a hacer este producto en la calculadora. A ver, dice 1 medio 0.5. 0.5 por 1000 por 1.5 al cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿no? Da menos 16.875 pascales, ¿no? Si ustedes hacen el producto de estas unidades, les da que son pascales. ¿Sí? Ok, ahora voy a hacer el producto, el segundo que está acá. Voy a multiplicar 1000 por 9.8, es por 9.8 por 0 menos 5, ¿no? Y me da menos 49,000. Aquí está el dato, ¿no? Ahora voy a hacer esta operación que aquí está indicada, ¿no? Todo esto. Sería 4, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4 por 10 a la 5 menos 16.875 menos 49,000. Nos da que la presión en el segundo piso en el baño es de 334.125 pascales. Una notación científica aproximadamente es de 3.3 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? De acuerdo a cómo está planteado el problema,
Si se dan cuenta, la presión que llega al segundo piso es menor que la presión de entrada. ¿Sí se dan cuenta? Aquí entra con 4 por 10 a la 5 desde la calle y llega al baño con 3.3 por 10 a la 5 pascales. De acuerdo al contexto del problema, ¿tiene sentido esto? ¿Cómo ven? ¿Por qué creen que sea menor? A ver, la presión. Porque a mayores alturas disminuye la presión, ¿no? Sí, pues hay un trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de mover el agua cuando entra de la calle a un segundo piso a 5 metros de altura, pues hay un trabajo implícito, ¿no? Y ese trabajo, o más bien ese trabajo invertido, se ve reflejado en el hecho de que la presión disminuye. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les da sentido eso? ¿Sí o no? Por la pérdida que se genera, ¿verdad? Al subirlo hasta el segundo piso. Trabajo. Eso que llama usted pérdida es el trabajo necesario para mover el fluido, el aire, el agua, desde la tubería que está a nivel del piso, la entrada de la calle, al segundo piso. El segundo piso está a 5 metros, ¿eh? Ok, ¿Sí? sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, ¿No? Bueno. Si se desconecta esto, se vuelven a conectar, por favor, ¿sí? A ver. Ahora vamos con esta pregunta número 4, ¿no? Dice, un tanque de almacenamiento de gasolina tiene un área transversal a sub 1 de 0.25 metros cuadrados, ¿no? Digamos, aquí arriba está el área A sub 1, ¿sí? Ese es el punto 1, el área A sub 1 está aquí, ¿no? Aquí arriba, este es el tanque de almacenamiento de gasolina. Y si está lleno, está en una altura de 1.5 metros, ¿sí? Supongamos que aquí al fondo del tanque está a nivel del piso, y desde el piso hasta donde está la altura de la gasolina, hay una altura H de 1.5 metros, ¿no? Dice, el espacio de arriba de la gasolina contiene aire a presión P sub 0 de 5 por 10 a 5 pascales, ¿no? Entonces aquí arriba hay aire y ejerce una presión P sub 0, que aquí está dada, ¿sí? Dice, la gasolina sale por un tubo corto de diámetro de 2 centímetros, ¿no? Entonces aquí abajo, en el punto 2, hay un tubo de salida que tiene un diámetro A sub 2 de 2 centímetros, ¿sí? Y se obtenga la rapidez de flujo en el tubo, es decir, a qué velocidad va a salir la gasolina aquí abajo, ¿sí? Dice, la presión en el tubo de salida es la atmosférica, ¿no? Entonces aquí la gasolina sale a la presión atmosférica, ¿sí? Nos da el dato de que la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos entre metro cúbico, ¿sí? Entonces aquí el dato importante es saber o determinar a qué velocidad va a salir la gasolina aquí abajo, en el punto 2, ¿no? Aquí en el tubo de salida. A ver si entienden el planteamiento del problema. Muchachos. profe. Bueno, a ver,
Primera pregunta. A ver, si el tanque está llenísimo, ¿qué velocidad tiene el fluido aquí arriba? ¿A qué velocidad se mueve este fluido? En reposo. Está en reposo, ¿no? Entonces su velocidad esencialmente es cero, ¿no? Ok, entonces, si aquí este es el punto 1, la velocidad 1 tiene que ser 0, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo en que aquí la velocidad 1 tiene que ser 0 o aproximadamente 0? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, pues. Entonces, vamos a suponer que la altura Y sub 1, que es a la cual está el nivel máximo de la gasolina, es H, ¿no? Y H es de 1.5 metros, ¿no? Y la posición del tubo de salida es Y sub 2 igual a 0 metros, ¿no? Entonces aquí, donde es el punto 2, vamos a suponer que la altura es de 0 metros, ¿no? Y la velocidad V sub 1, como lo acabamos de comentar, aquí arriba es 0, ¿no? Entonces, de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Tenemos que la presión en el punto 1 es P sub 0. La velocidad en el punto 1 es V sub 1, que va a ser 0, ¿no? Y la altura es H, ¿no? Entonces, la presión P sub 0 aquí se escribe. Este término desaparece porque la velocidad aquí arriba es 0, ¿no? Y el Y sub 1 se sustituye por la H, ¿sí? Y luego, aquí abajo, la presión es la atmosférica, ¿sí? La velocidad es la que queremos determinar, aquí está escrita, y la altura quedamos que es Y sub 2, que dijimos que era 0, porque estamos suponiendo que el tubo está a nivel del piso, ¿sí? Entonces Sí. la ecuación de Bernoulli se simplifica a esta expresión. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Preguntó por qué o dijo algo? Sí, ¿Por qué? Porque, ¿por qué se simplificó esta expresión? Porque este término de la velocidad aquí arriba lo eliminamos porque es 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por ese término es 0, ¿no? Entonces ese término desaparece. Lo único que sobrevive es este, que aquí está escrito, y este último término que aquí está escrito. ¿Sí está de acuerdo? oh, sí, sí, sí. Y luego, para el punto 2, la presión atmosférica, esta sigue viviendo, ¿no? La velocidad a la cual sale es la que queremos determinar, ¿no? Que aquí está escrita. Y luego, este término, nosotros supusimos que el nivel del piso está justamente a la salida del, por donde va a fluir la gasolina, ¿no? Nosotros supusimos que el Y sub 2 es 0 para simplificar. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces les decía al compañero que este último término ya no aparece porque nosotros estamos suponiendo que el Y sub 2 es 0, porque el nivel del piso está justo donde sale la gasolina, justo donde está el tubo donde sale la gasolina, ¿sí? Entonces, la ecuación simplificada es esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, ya lo que nos queda es despejar la velocidad V sub 2, ¿no? Esta presión la puedo mandar al lado izquierdo, cambiándolo de signo, ¿no? De ahí obtengo esta ecuación que está aquí escrita, ¿no? Luego, el 1/2 de ρ está multiplicando. El 2 pasa a la derecha multiplicando y este ρ pasa dividiendo, ¿no? Luego, a ver si distribuyo ese término, va a quedar 2 por la diferencia de presiones entre la densidad. Luego 2 entre ρ por la densidad por g por la altura. Las densidades se eliminan y me queda nada más esta expresión que está aquí, ¿sí? Esto quedó de aquí porque se eliminaron las densidades, ¿sí? Luego, aquí tengo una velocidad al cuadrado. El cuadrado lo elimino sacando raíces, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo?
¿Cómo hizo lo de Rho, profe? O sea, es que, a ver, aquí teníamos todo este producto, ¿sí? Este 2 entre Rho se tiene que distribuir para todo lo que está aquí adentro. 2 entre Rho, aquí está escrito, ¿no? Para el producto, para esta diferencia de presiones P sub 0 y presión atmosférica. Más, tenemos 2 por Rho entre 2 por Rho por G por H entre Rho. Estas densidades, esta con este se va a eliminar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, 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 cierto. Por eso es que aquí solamente queda 2 por G por H. ¿Sí? Ya. Ok, luego aquí tenemos este cuadrado. Ese término cuadrático lo eliminamos sacando una raíz, ¿no? Llegando a esta expresión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí este punto, hasta esta ecuación? Sí, todo bien. Ok, pues ya lo único que resta es sustituir valores. El 2 se vuelve a escribir, ¿no? La presión P sub 0, el problema dice que es de 5 por 10 a las 5 pascales, ¿no? Aquí está. La presión atmosférica, esa se la tienen que saber, es de 1.01325 por 10 a las 5 pascales. Esta densidad la dio el problema que es de 680 kilogramos entre metro cúbico, más 2. La gravedad la conocen y la altura es de 1.5 metros. ¿Sí? Si hacen las operaciones indicadas, todo este término da 1172.5 metros cuadrados entre segundo. Todo este producto da 29.4. Se hacen la suma y sacan la raíz. Les da que la velocidad de salida de la gasolina a través de este tubo es de 33.8 metros cuadrados. Metros sobre segundo, perdón. ¿Sí? Y ya, hasta aquí llegó el problema. ¿Tienen alguna duda, comentario o pregunta? Profe, ¿Sí o no? No escuché. no, ninguna. ¿Ninguna? Y bueno, el último, ya, bueno, a ver. Revisen este PDF con problemas resueltos. Revisen las notas, las diapositivas de la clase. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganlas. La clase de hoy llega hasta aquí. Todavía queda un problema por discutir, pero eso le voy a discutir mañana. ¿Sí? Por favor, si tienen dudas o preguntas, háganlas. ¿Sí? Profe, Como les mencionaba, hasta aquí llega la clase de hoy. Y pues ya, ¿no? Si no no tienen nada que comentar. ¿ya nos dio fecha de examen, profe? Ah, qué bueno que lo pregunta. No, pero va a ser la próxima semana y va a estar en la sesión de 2 horas. Por tanto, el examen, qué bueno que lo preguntó. El examen va a ser el próximo jueves. ¿Sí está Ok. bien? Porque es Sí. qué bueno que lo preguntó. Lo iba a comentar, pero se me olvidó. Si el examen es el próximo jueves, mañana terminamos de revisar el último problema. Y ya, formalmente mañana se acaba el curso. Lo único que nos resta es hacer el examen la siguiente semana y ya, eso se acabó. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿La tarea 4 ya la dejó, profe, o esa no la vamos a hacer? No, esa, se las voy a preparar. Todavía no la tengo, pero sí, se las voy a preparar. Que, de hecho, la última tarea tiene que ver con todo esto de ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad. De hecho, va a ser corta, ¿eh? No crean que no crean que va a ser larga, ¿no? Pero tampoco voy a dejar algo muy largo, ¿no? Pero es importante que por favor ustedes entiendan cómo se ocupan las ecuaciones. Si tienen dudas o preguntas sobre cómo se resolvieron los problemas que hoy discutimos, pues háganlas saber, ¿no? Para que yo se los explique. ¿Sí? Sí. ¿Algún otro comentario, pregunta o duda?
profe, de mi parte no. Bueno, pues entonces, si no hay nada más que mencionar, los veo mañana. Hasta aquí llega la clase de hoy. Profe, gracias, nos vemos. Solo pues, Dale, bye. gracias, profe. Nos vemos, buen día.